Alejandro Magno nunca perdió una batalla. En su vida, Julio César perdió varias veces y aún así conquistó más territorio que Alejandro. Uno heredó el mejor ejército del mundo a los 20 años. El otro construyó el suyo desde cero con soldados que lo odiaban. Uno murió a los 32, invicto. El otro vivió hasta los 55 y cambió el mundo para siempre. Entonces, ¿quién era mejor? No estamos hablando de quién tiene mejor récord. Estamos hablando de quién ganaría si pelearan. Y la respuesta no es la que esperas. Porque esto no se trata de valentía. Se trata de algo que Alejandro tenía y César aprendió a compensar. Empecemos con lo obvio. Alejandro era un genio táctico nato. A los 18 años lideró la caballería en la batalla de Queronea. Destruyó la banda sagrada de Tebas, 300 guerreros élite que nunca habían sido derrotados. Los aniquiló con una carga de caballería perfectamente cronometrada. A los 20, su padre fue asesinado. Alejandro heredó el trono de Macedonia y el ejército más disciplinado y letal del mundo antiguo. La Falange Macedónica. 18,000 hombres armados con zarizas, lanzas de 5 a 7 metros de largo. Formaban un muro de puntas de bronce imposible de penetrar. En el centro, sostenían la línea, absorbían el ataque enemigo. Y entonces, Alejandro cargaba. Con la caballería de compañeros, 2,000 jinetes de élite, armadura pesada, lanzas de caballería. Alejandro lideraba desde el frente, siempre. Su táctica favorita, el martillo y el unque. La falange era el unque. Sostenía al enemigo en su lugar. La caballería era el martillo. Golpeaba los flancos, rompía formaciones, causaba pánico. En Gaugamela, Alejandro enfrentó 250,000 persas con solo 47,000 hombres. Los persas tenían carros con cuchillas, elefantes de guerra, caballería superior en números. Alejandro los destruyó. Cargó directamente hacia Darío III, el rey persa. Rompió su guardia personal. Darío huyó. Su ejército colapsó. Alejandro nunca perdió. En 15 años de campaña, desde Grecia hasta India, contra persas, escitas, indios, nunca perdió. Y murió a los 32. Invicto, legendario. Pero aquí está el problema. Alejandro nunca enfrentó a Roma. Julio César nació en una familia noble en bancarrota. Su tío fue ejecutado, su herencia confiscada. A los 16 años estaba huyendo de Sula, el dictador de Roma. Se unió al ejército, ganó la corona cívica, la más alta medalla de Roma, salvando a un compañero en batalla. Pero eso no le dio poder, ni dinero, ni ejército. César tuvo que construir todo desde cero. A los 40 años, finalmente consiguió el mando de 4 legiones en Galia. Pero sus soldados no lo conocían, no confiaban en él, y los galos lo superaban 10-1. César ganó, no con genio táctico, con ingeniería, disciplina y brutalidad calculada. En la batalla de Alesia, César enfrentó 80,000 galos fortificados en una colina y un ejército de rescate de 250,000 galos que venía a ayudarlos. César estaba atrapado entre 2 ejércitos enemigos, superado en número 6-1. ¿Qué hizo? Construyó 2 muros, uno hacia adentro, otro hacia afuera. 25 kilómetros de fortificaciones, trampas, fosos, torres de asedio. Y cuando los galos atacaron desde ambos lados simultáneamente, los legionarios romanos sostuvieron ambos muros, durante días. César ganó, no porque fuera un genio natural, sino porque era implacable, paciente, y entendía que ganar batallas no es lo mismo que ganar guerras. Si te parece interesante este contenido, no olvides suscribirte. Ahora viene la pregunta real. ¿Quién ganaría? Y la respuesta depende de una sola cosa. ¿Cuánto tiempo tienen para prepararse? Escenario 1, batalla inmediata. Campo abierto, sin preparación. Alejandro gana. Fácil. Porque Alejandro era un general de batalla.
Sus decisiones en el momento, bajo presión, con miles muriendo alrededor, eran perfectas. En Isos, cuando vio que la caballería persa atacaba a su flanco izquierdo, no entró en pánico. Giró su caballería, cargó directamente hacia Darío III, el rey persa. Rompió su guardia personal. Darío huyó. Su ejército colapsó. César nunca habría hecho eso. César habría reforzado el flanco. Habría esperado. Habría retirado tropas del centro. Pero Alejandro sabía que si mataba al rey, la batalla terminaba. Tenía ese instinto, esa visión del campo de batalla. En una batalla improvisada, ese instinto gana. Pero hay un escenario 2 y aquí César destroza a Alejandro. Escenario 2. Campaña larga. Meses de guerra. Territorio hostil. Suministros limitados. César gana, y no es cercano. Porque César no era un general de batalla, era un general de campaña. Alejandro conquistó el imperio persano en 10 años. Impresionante. Pero César conquistó Galia en 8 años, contra 100 tribus que lo odiaban, sin el ejército de su padre, ni dinero de su familia, contra un enemigo que conocía el terreno mejor que él. Y lo hizo con ingeniería, logística, política. César construyó un puente sobre el Rin en 10 días, un río de 400 metros de ancho, solo para demostrarle a las tribus germanas que podía cruzar cuando quisiera. Cruzó, quemó algunas aldeas y regresó. Destruyó el puente. No peleó una gran batalla, solo les mostró, puedo llegar a ustedes, cuando yo quiera. Terror psicológico, genio estratégico. Alejandro nunca habría hecho eso. Alejandro habría cruzado y peleado, porque era un guerrero, no un político. Y aquí está la diferencia clave. Alejandro nunca enfrentó un enemigo como Roma, un enemigo que no se rendía, que no colapsaba cuando perdía una batalla, que simplemente levantaba otro ejército. César perdió batallas, pero ganó guerras, porque entendía algo que Alejandro nunca necesitó aprender, que perder una batalla no significa perder la guerra. Entonces, ¿quién era mejor? Depende de qué preguntes. Mejor general de batalla, Alejandro, sin duda. Mejor comandante militar, César, y no es cercano. Alejandro era fuego, César era hielo. Alejandro era el rayo, César era la tormenta. Alejandro ganaba batallas que nadie más podía ganar. César ganaba guerras que nadie más podía terminar. Ambos cambiaron la historia. Ambos son legendarios. Ambos merecen respeto. Pero si tuviera que apostar mi vida en una batalla, elegiría a Alejandro. Y si tuviera que apostar mi civilización en una guerra, elegiría a César. Esa es la respuesta.